nunca te abandonó. Deja de escuchar la voz del temor y sigue creyendo que mejores tiempos vendrán, la tormenta caerá. ¿Cómo se siente? Ah, qué bueno. Qué bueno. Estamos contentos de estar aquí. Estamos orando por nuestros muchachos que están en el retiro de jóvenes de la Unión del Pacífico. Hay un buen grupo de jóvenes del distrito por allá y esperamos que la estén pasando muy bien en ese hermoso retiro que están ellos. No pudimos nosotros estar porque nos toca vacaciones ahora en julio, así que eran muchos días afuera, hay que estar aquí en la jugada. Y entonces estamos nosotros también terminando los nombramientos, que esperamos en el Señor que ya el sábado que viene tenemos el voto de la propuesta del comité. En el día de hoy yo quisiera estudiar con ustedes, hacer una pequeña comparación y poder meditar así de manera bien breve con relación a dos personajes que sus narraciones hacen paralelismo en el libro de Daniel. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y vamos a abrir la palabra de Dios. Querido Padre Santo, gracias por tu amor y misericordia, por lo bueno que eres con nosotros. Vamos a abrir tu palabra en esta hora y esperamos que tu palabra sagrada pueda ser de bendición para nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a aquellos hermanos que nos estuvieron ayudando en el día desde el jueves. Todavía nos está quedando una familia que ya se está yendo en el día de mañana. Es la última familia que nos queda. Este fin de semana es el fin de semana que más personas hemos recibido. Recibimos más de 40 personas. En su mayoría eran menores de edad. Cada familia venía con 2 y 3 niños. Así que fue un gran número de familias que pudimos atender en el día del jueves. Gracias a Dios. Bien, en el libro de Daniel, en el capítulo número 4, Daniel 4 y Daniel 5 hacen una especie de paralelismo en su narración histórica, de la historia de sus dos personajes. Y vamos a mirarlo así a grosso modo para nosotros hacer una especie de paralelismo entre ambas narraciones y entonces poder meditar en ellos. En Daniel, Dios comienza llamando al rey desde el capítulo número 2, cuando dice la escritura que Dios le muestra a Nabucodonosor, ¿qué cosa? Un sueño, ¿se acuerdan? Un sueño. ¿Se acuerdan de aquella famosa estatua que venimos escuchando, lo que crecimos en la iglesia, venimos escuchando desde chiquito? Aquella famosa, bueno, desde chiquito, desde niño, yo me quedé chiquito, ¿verdad? Pero venimos escuchando esa famosa estatua, ¿se acuerdan? Cabeza de oro, luego el plata, luego bronce, luego hierro y barro, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Y barro cocido. Venimos escuchando nosotros esa historia desde hace mucho. Ese sueño era Dios hablándole a Nabucodonosor. Dios le habló en un lenguaje que Nabucodonosor podía entender. Dios le está hablando a Nabucodonosor a través de un sueño extraño. Nabucodonosor entiende que el Dios del cielo está determinando su destino a través de la estatua, porque a través de la estatua Dios le dice: y tú, oh rey, ¿eres qué cosa? Y tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Recuerden, la cabeza de oro simbolizaba el imperio babilónico, el rey Nabucodonosor. Pero la cabeza no era para siempre, sino que la cabeza era seguida por ¿qué cosa? Por la parte que venía de plata. ¿Se acuerdan ustedes? Daniel capítulo número 2. ¿Se acuerdan? ¿Seguro que se acuerdan? Me dice Eduardo que sí. ¿Acuerdan esa famosa estatua de Daniel 2 en la que el rey Nabucodonosor sueña con aquella estatua?
una estatua que estaba dividido en metales, la cabeza de oro, el pecho de plata, luego esta parte aquí de bronce, y luego las piernas eran de hierro, y luego los pies hierro y barro cocido, y cada uno de esos materiales simbolizaban un poderío. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí se acuerdan? Bueno, la cabeza era Nabucodonosor. De ahí que cuando Nabucodonosor entiende, lo que Dios le está diciendo es: Nabucodonosor, tú no eres Dios. Nabucodonosor, tú tienes, tu historia está contada, tú no eres para siempre, yo soy para siempre. Porque luego entonces la estatua era derribada por una piedra que venía y le daba en los pies, y la estatua se caía, se destruía en el sueño. Y esa piedra era el símbolo del reino de Dios, que sí es para siempre, y que no hay ningún otro reino por encima de él. De ahí que Dios le estaba dando un mensaje directo a Nabucodonosor, diciéndole a Nabucodonosor: yo determino tu destino, tú no eres Dios, yo soy Dios. Y Nabucodonosor lo entiende así. Luego Nabucodonosor se resiste a creer que Dios puede gobernar su vida, se resiste a la voz de Dios, y termina construyendo una estatua completamente de oro. ¿Por qué Nabucodonosor construye la estatua completamente de oro? ¿Se acuerdan ustedes? Daniel capítulo número 3, que los muchachos fueron echados al horno de fuego porque no adoraron la estatua que el rey había levantado en el valle de Dura. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué él construye la estatua de oro? Cuando el sueño había sido cabeza de oro, plata, bronce, hierro, barro cocido y una piedra que destruye todo. ¿Por qué él construye todo de oro? Nabucodonosor construye todo de oro porque Nabucodonosor dice: Dios a mí no me manda. ¿Qué cosa dice él? Dios a mí no me va a mandar. Dios a mí no me va a controlar. Si Dios se cree que él tiene mi futuro determinado, Dios se equivocó. Yo soy el rey, y a mí nadie me dice hasta cuándo yo voy a gobernar. Por lo tanto, la estatua entera yo la voy a construir de oro. Si oro simboliza mi reino va a ser eterno. Y él construye la estatua de oro. La estatua de oro era un rechazo completo, pleno, de la soberanía de Dios en él. Él está rechazando la voz de Dios. Él está desechando la soberanía divina en su vida. ¿Vamos bien ahí? Y luego entonces dice la escritura, cuando leemos nosotros este comentario, secreto de Daniel, el pastor Ducán dice que Nabucodonosor dejó huellas en la historia como el mayor constructor de Babilonia. Babilonia era residencia real, con su despliegue de más de 5 kilómetros cuadrados, con su palacio, los jardines colgantes, los 50 templos que tenía lujosos. Babilonia tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y era una de las ciudades más grandes de aquel entonces. Y todo eso lo había construido ¿quién? Y ahora Dios viene y me dice que me va a quitar. Y ahora Dios viene y me dice con este hebreo que yo nada más soy la cabeza de oro y que después de mí van a venir otros. Cuando la ciudad más grande es mía, cuando la ciudad más grande la construí yo, cuando yo hice todo, y ahora viene este y me va a decir que Dios me va a quitar, que me va a mandar a mí un Dios que yo no conozco. Esa era la idea. O sea, Nabucodonosor en su mente, él entendía que no le podía pasar a él. Nosotros también muchas veces entendemos que hay cosas que no nos pueden pasar a nosotros. Eso no me va a pasar a mí porque yo soy adventista desde niño. Eso no me va a pasar a mí porque yo tengo un buen trabajo. Eso no me va a pasar a mí porque soy un profesional. No me va a pasar a mí porque vengo de una familia de cierta forma. Eso no me va. Y pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros. Nabucodonosor entendía que Dios no tenía que controlarlo. Él entendía que él tenía toda la seguridad para que Dios no lo controlara a él. Él tenía todo para no ser controlado. Es muy interesante porque cuando leemos que cómo describían los antiguos a Babilonia, lo describían de la siguiente manera. Según las antiguas tabletas cuneiformes del sacerdote babilónico Berosus, Nabucodonosor era el arquitecto principal de la ciudad. El palacio real era un monumento al genio, al poderío de los reyes babilónicos. Los jardines colgantes también eran una creación suya. La belleza imponente de la ciudad dejaba una impresión duradera en los viajeros y en los poetas.
O sea, él había hecho todo. ¿Y cómo es posible que me van a decir que no voy a durar para siempre? Ahora, Daniel capítulo número 4, entonces aparece una humillación al rey. Daniel capítulo número 4, Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en la tierra, paz o sea multiplicada. Entonces, Daniel capítulo número 4 presenta no ahora un rey que se cree el superpoderoso, sino a un rey que cae en humillación. Un árbol frondoso que de repente es cortado, que cae. Un árbol en donde todo el mundo venía y encontraba cobija y que de repente cae. Una vez recuperada la cordura, el primer movimiento de Nabucodonosor es en dirección al cielo. Daniel capítulo número 4 presenta a un rey humillado. Daniel capítulo número 4 presenta a un rey caído, a un rey que lo pierde todo, a un rey que pasa años de locura y que de repente era el árbol donde todo el mundo encontraba regazo en él y ahora se encontraba caído porque había desechado a Dios, porque se había creído que en él podía encontrar todo. Y dice el versículo número 13: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi casa que un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente diciendo: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, porque él había creído que en él estaba el poderío. Nabucodonosor había creído que él controlaba todo y que los que se acercaban a él porque él era bueno. Él no se daba cuenta que era por lo que tenía. De allí que al ser cortado, él pierde todo. Y la gente que se acercaba a él se va, como dice el ángel. Váyase todo aquel que se pone debajo de él. Y llega al punto de perderlo todo. Y dice Nabucodonosor que él lo ha visto en sueño. Yo, el rey Nabucodonosor, verso 18, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, darás su interpretación, porque ninguno hay. Y entonces Daniel le da la interpretación al rey y le dice: ese árbol que usted vio es usted va a caer. El rey no entiende. El rey no entiende. El rey no asimila lo que puede pasar, porque él estaba muy confiado en su fuerza. Él estaba muy confiado en su poderío. Él estaba muy confiado en su riqueza. Él estaba muy confiado. Y dice la escritura que en el verso 33, en aquella misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Qué está describiendo aquí? Un episodio de locura. Este hombre que se planta y dice: no. Este hombre que se planta y dice: yo soy el rey, yo el que he construido todo eso. Dios no puede. ¿Cómo es posible que Dios me vaya a humillar ante Dios? Este arquitecto, este que tenía todo y confía en su poderío, dice la escritura que pierde todo y es humillado. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando el ser humano comienza a creer que él es dueño de las cosas y que las cosas ocurren porque él es bueno y que las cosas ocurren por su propia fuerza, ahí el ser humano sentencia su propio futuro. Cuando Nabucodonosor entiende esto, Nabucodonosor sentencia su propio futuro y comienza a perder todo con facilidad. Perdió todo, dice la Biblia que él pierde todo. Dice la escritura que fue sacado de los hombres, cayó en locura, se le metió un delirio y ahora el hombre es sacado de los hombres y lo ponen allá en el campo. Nadie quiere bregar con ese loco. Y lo ponen allá en el campo y el hombre duerme con el rocío.
El hombre duerme donde le agarra la noche. Allá en el campo, comiendo como un buey. Le dio complejo de los bueyes, la locura. ¿Y dónde estaba ahora el arquitecto? Comiendo hierba. ¿Y dónde estaba ahora el hombre rico? Solo comiendo hierba en el campo como un buey. Dice la escritura que los cabellos le crecieron. Y le crecieron los cabellos como si fuera un águila. Las uñas le crecieron. Era un loco. Era la única forma, perdiéndolo todo, era la única forma de Dios poder mostrarle a Nabucodonosor que todo lo que él era y todo lo que él tenía no era porque él era bueno, sino porque Dios lo había colocado en sus manos. Muchas veces nosotros no entendemos eso. Muchas veces nosotros no entendemos eso y creemos que lo que somos es por nuestra propia fuerza. ¿Verdad? ¿Saben? Mira, yo quiero que usted entienda una cosa. A veces nosotros, los muchachos, nosotros los padres que tenemos nuestros hijos acá, a veces nuestros hijos llegan a creer que el agua caliente sale porque sí, que es una tubería que la trae caliente y no es un bill que se paga. ¿No? Sale caliente. Aquí sale caliente, bueno, en el verano por lo menos. En el verano sale caliente, pero la otra no. O sea, aquí de repente nuestros hijos pueden llegar a creer que las cosas ocurren porque sí. Y todo está tan facilito. Esta semana, al recibir cada persona que vienen y escuchar sus dramas, es increíble las cosas que tienen que pasar. ¿Cómo ocurre? Ayer me tocó llevar, bueno, yo estoy de las 12 de la medianoche, fue los últimos que llevé. Pero ayer me tocó llevar dos personas al aeropuerto, dos familias. Y es increíble ver madres sacrificándose, buscando un sueño por sus hijos, buscando algo mejor por los hijos, y ver los ojos. Decía ella, ¿y si el avión me deja? No, usted está aquí, el avión no la va a dejar. Usted va a entrar por esa puerta. ¿Seguro? Sí. Y cuando llegue allá, no se preocupe, va a tener que salir. Y usted sigue esa maletita que es en el trilo. A veces creemos como que las cosas ocurren porque sí. Y entonces vamos a la tienda y nos compramos 10 zapatos. Y no está mal eso, pero creemos que es porque sí. Que eso siempre va a estar así. Y no entendemos que eso cuesta sacrificio. Nabucodonosor entendía que eso siempre iba a estar ahí. Nabucodonosor entendía que él era el arquitecto, él había construido, él era el rey. Eso siempre va a estar ahí. No se me va a quitar, nunca se va a acabar, nunca se va a ir. No es así. Dios le dio el privilegio de administrar eso, pero eso no era de él. De repente Dios te da el privilegio de administrar cosas, pero eso no es tuyo. Y tienes que entender eso no es tuyo. El carro que tienes no es tuyo, la casa no es tuya, el dinero que cobras no es tuyo. O sea, eso no es tuyo. Dios te lo dio a administrar, pero eso no es tuyo. Por lo tanto, poner tu esperanza en eso, en esas cosas, a lo mejor un título académico, y ponemos nuestra esperanza ahí. De repente una familia y ponemos nuestra esperanza ahí. De repente otra persona y ponemos nuestra esperanza ahí. Un sueldo bueno a fin de mes y ponemos nuestra esperanza ahí. Y creemos que ya es eso y que eso va a ser. Pero no es así. Y Nabucodonosor tiene que entender eso, perdiéndolo todo. Y dice la escritura que lo pierde todo. Se pone en el campo como un loco por allá. Y solo cuando lo pierde todo es que él, al recuperar la cordura, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y dije al Altísimo y dije al Altísimo y alabé y glorifiqué y al que vive para siempre. Oiga. Antes, yo soy el rey, Dios a mí no me manda. ¿Cómo que mi reino va a acabar? Mi reino nunca va a acabar, mi reino nunca va a terminar. Yo soy el rey Nabucodonosor. Y si no adoran la estatua, lo meto en el horno de fuego. ¿Se acuerdan? Pero ahora, después de perderlo todo, dice que levanta los ojos a Dios. Y ahí es donde Él le vuelve la razón. Y cuando le vuelve la razón, lo primero que hace no es jactarse. Cambió. ¿Se dan cuenta? Lo primero que hace es alabar al Señor. Por eso Gardo Khan en su comentario de Secretos de Daniel dice que una vez recuperada la cordura, el primer movimiento de Nabucodonosor es en dirección al cielo. Y las tres emociones de su alma son: bendije, alabé y glorifiqué a Dios.
el haber experimentado la precariedad de la vida, sabe ahora que no es eterno. Y consciente de sus limitaciones, decide seguir el camino del arrepentimiento y de la humildad. El monarca finalmente experimenta la conversión en su vida. Qué pena que a veces tenemos que experimentar eso para mirar al cielo y bendecir y alabar y glorificar al Señor. Solo ahí es cuando Nabucodonosor entonces lo hace. Y su fin, su historia es extraordinaria. Pero en el capítulo número 5, que se narra una historia con sentido parecido, que es el bisnieto Belsasar, en el año 539 a.C., Nabonido, rey de Babilonia, estaba vacacionando y en su lugar estaba Belsasar. Estaba como corregente de Babilonia en ese momento. La ciudad es rodeada por Ciro, pero él decide festejar Belsasar. Viene una guerra y el corregente, en vez de buscar ayuda, en vez de decir, oye, hay algo que hacer, él decide festejar. ¿Por qué él festeja? Porque este Babilonia, esta ciudad nunca cae. Esta ciudad siempre está buena. Esta es la ciudad más grande. Esta es la ciudad con los muros más grandes. Esta es la ciudad más protegida. Belsasar confiaba en su ciudad. Él confiaba en lo que tenía. De hecho, los historiadores antiguos, Heródoto, dice que los muros de la ciudad de Babilonia tenían 50 codos, o sea, alrededor de 25 metros de espesor y 200 codos, alrededor de 90 metros de altura. Eso parece una película. ¿Sabe? Estamos hablando de una cosa inmensa. El historiador romano de la era cristiana, Quinto Curcio, indica algo un poquito más prudente. Quinto Curcio lo arregla un poco más, porque lo de Heródoto es como una película de ciencia ficción. Entonces, imagínate un muro de 92 metros de alto, es una cosa increíble. O sea, estamos hablando de una cosa gigante y de espesor de unos 25 metros. Estamos hablando que es una carretera, los muros. Ahora, el historiador romano, ya tiempo después, el historiador romano Quinto Curcio, él lo pone un poco más real y entonces dice que no eran 25, sino 10 metros de espesor. En todo caso, puede concluirse que las dimensiones de la ciudad era algo formidable. O sea, si no eran 25, pero eran 10, de todas formas 10 metros es mucho, ¿sí o no? O sea, el espesor era algo formidable. ¿Quién pudiera conquistar esa ciudad? ¿Quién pudiera traspasar los muros de la ciudad? La esperanza de Belsasar estaba ahí, en los muros. La esperanza de ese rey del capítulo 5 estaba en los muros, igual que el bisabuelo, igual que Nabucodonosor. Su esperanza era en su ciudad, lo que él había construido. Ahora el muchacho, años después, la esperanza está en los muros. Porque el ser humano no es así. El ser humano pone su esperanza en cosas. Y dice la Escritura que su esperanza en los muros. Dios, entonces, en el capítulo número 5, utiliza un lenguaje de mercado, un lenguaje que él podía entender muy bien. En el capítulo número 5, verso 24, por eso de su presencia envió la mano que trazó esta escritura en la pared. Mene, mene, tekel, uparsim. Lo que la escritura en la pared, mene, la mina, 60 gramos, tekel, el ciclo, 10 gramos, uparsim, media mina, 300 gramos, es una liquidación de venta de mercadeo. Dios quería decirle lo que él era para él. Mira qué interesante. O sea, la escritura en la pared, lo que quería decir era una liquidación. Es como que de repente usted entrara a una tienda de esas tiendas donde están los productos, ¿cómo que se llaman? Clearance. Y entonces estamos vendiendo allí lo que ya quedó del string. Y entonces lo ponemos en clearance. Así que eso está a 50% de descuento en el lenguaje de hoy día. Eso está a 30% de descuento en el lenguaje de hoy día. En el lenguaje de esa época, este mene, tekel, uparsim es un lenguaje de liquidación.
O sea, una baratija. Lo que Dios le está diciendo es, el que busca esperanza en la ciudad, el que decide confiar en un muro y no en mí, el que decide confiar en una pared y no en mí, el que decide confiar en un ejército y no en mí, el que decide confiar en su poder y no en mí, ante los ojos de Dios se convierte en una baratija. Es lo que Dios le está diciendo al rey. Tú te has convertido en una baratija, creyendo que vales mucho. Te inflas creyendo que vales. Pero realmente cuando tu esperanza no está puesta en el Dios del universo, te conviertes en un Clarence, en una baratija. Pierdes tu valor. Porque el valor del ser humano, mi querida familia de PB, el valor del ser humano lo da Dios. Amén. Tu valor te lo ha dado Dios a través de la sangre de Jesucristo. Cuando tú rechazas ese valor y crees que tú vales un título académico, o que tú vales una cuenta bancaria, o que tú vales una casa, o que tú vales un carro, o que tú vales la marca de una ropa, y que si tú no te pones esa cadena tú sientes que no vales mucho, y que si esos aretes no te lo pones tú sientes que tú no vales, y que si no te pones eso tú sientes que no. Cuando tú vives así, realmente te conviertes en una baratija, porque no hay un valor más grande en el universo que la sangre de Cristo Jesús. Por eso Dios le dice al rey, usted es un precio de liquidación. Y entonces de ahí viene la escritura en la pared, y vienen los medos persas, y entonces conquistan Babilonia. La caída de la gran ciudad fue narrada por el historiador griego Heródoto de la siguiente manera. Dice Heródoto que los medos persas abrieron una sequía e introdujo por ella el agua en la laguna, desvió el río, logrando de este modo que se desviara la corriente del río. Y cuando los persas, apostados a las orillas del Éufrates, le vieron el río menguando, de manera que el agua no les llegaba más que a la mitad del muslo, se fueron entrando por Babilonia lentamente hasta conquistarla. Increíble la diferencia de estas dos historias. Sus inicios son idénticos. Ambos confían en sus cosas. Ambos confían en lo material y no en Dios. Ambos se les hace la invitación. Ambos Dios le muestra su poderío. Ambos son humillados. Pero solo uno decide aceptar el mensaje y el otro no lo acepta. Perder el sentido es de humanos. Más de una vez podemos perder el sentido. Más de una vez podemos confundir el sentido, y ahí donde está Dios obrando y nos envía el mensaje. Pero de repente usted recapacitar y aceptar que la esperanza es en Dios, es donde se marca la diferencia. Mira, yo no sé cuál es su situación en el día de hoy. No sé con cuál es tu debilidad, con qué cosas tú estás luchando. A lo mejor en dónde está tu esperanza. O a lo mejor tú has sentido que la esperanza se ha perdido. Te sientes desanimado porque de repente alguna cosa no salió como tú esperabas que salieran. Y eso destruye tu ánimo, destruye tu motivación. Y sientes que todo está perdido, o que por lo menos no lo vas a alcanzar, o que no lo vas a lograr. Porque la cosa donde tú estabas esperanzado de repente no te salió, no la lograste como te salió. Y eso cambia todos los planes, de tal manera que tú sientes que no lo vas a lograr, que no vas a ocurrir. Yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús, solo el poder de Cristo Jesús es que le da valor a Dios. Tu esperanza tiene que estar colocada en Cristo. Tu seguridad tiene que estar colocada en Cristo. Todo en Cristo. Porque cuando usted hace primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Amén. Amén. En el día de hoy yo quiero invitarte a ser un Nabucodonosor, a levantar los ojos al cielo, bendecir, alabar el nombre del Dios Todopoderoso. Porque tú vales el precio de la sangre de Cristo Jesús.
¿Cuántos quieren decirle al Señor en esta tarde? Señor, yo te bendigo, yo te alabo, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero vivir para ti, yo quiero que tú ocupes el primer lugar en mi vida, yo quiero que tú seas el centro en mi vida, yo quiero que tú seas mi seguridad, yo quiero que tú seas mi esperanza. ¿Usted quiere decir eso al Señor Jesús en el día de hoy? Póngase de pie conmigo, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos bendiga con su presencia. Querido Padre Celestial, pongo en tus manos tu iglesia, pongo en tus manos, Señor, cada hermano, cada familia que está aquí en esta hora. A lo mejor hemos perdido de vista en algún momento nuestra esperanza, nuestra seguridad que debe estar en ti. A lo mejor, oh Señor, las cosas no han salido como nosotros hemos pensado y eso nos ha llevado a desanimarnos. Nos ha llevado a lo mejor que no podemos hacerlo. A lo mejor nos han hecho sentir que no valemos nada. A lo mejor, Señor, hemos sentido que no tiene sentido lo que hacemos, que no tiene sentido avanzar, que no tiene sentido continuar. A lo mejor, oh Señor, nos han señalado porque tal vez no podemos hablar de cierta manera, o tal vez no hablamos cierta lengua, o a lo mejor no tengo el estatus que yo soñaría tener, o a lo mejor no soy de cierta nacionalidad y me siento que me hace diferente y siento que no valgo igual que los demás. Pero en esta hora, al abrir tu palabra, encontramos, Señor, que la seguridad, que la esperanza, que el valor está en Cristo Jesús. Y que yo valgo el precio de la sangre de la cruz. Por lo tanto, tú me dices, oh Dios, que avancemos adelante, que continuemos adelante, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Señor, en este momento nos ponemos en tus manos y queremos, oh Dios, no ser baratijas, sino ser instrumento valioso para sanidad en tus manos. Gracias porque nos escuchas. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dale la mano al que está a tu lado, un abrazo y dile: yo valgo el precio de la sangre de Cristo Jesús, y tú también. Dios te bendiga muchísimo. Feliz sábado y entonces nos vemos el sábado que viene.